El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Qué privilegio que el Señor me concede poder compartir la palabra de Dios a través de este medio con ustedes, deseándoles las mejores bendiciones de parte de nuestro Dios a ustedes. Vamos en esta oportunidad a meditar en su palabra y quiero que por favor, si tiene su Biblia en mano, me pueda acompañar a la lectura de la palabra de Dios, que nos va a servir como fundamento para poder predicar este sermón o llevar a cabo esta meditación. Quiero que por favor me pueda acompañar allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Evangelio de Mateo, capítulo 25, y vamos a meditar a partir del versículo 14 al 29. La palabra de Dios la leemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te reconocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor les dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. El Señor añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Bendito Señor y buen Dios, Dios todopoderoso y eterno, amado Dios, el único y soberano Dios, Dios santo, justo y perfecto. A ti clamamos, Señor, en esta oportunidad por nuestro perdón, para que tú, Señor, en tu misericordia nos puedas perdonar de todas nuestras faltas, de todos nuestros pecados. Porque nosotros, Señor, humildemente reconocemos que hemos fallado y hemos pecado, y que solamente tú tienes la solución a nuestro problema, Señor. Solo tú, Señor, nos puedes perdonar. Por eso, Señor, te suplicamos humildemente que nos perdones, que nos dejes una nueva oportunidad, Señor, que nos permitas, Padre Santo, poder seguir caminando seguros y confiados en tu perdón. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos que están escuchando este mensaje. Bendícele grandemente, Señor, y respóndele, Señor, sus oraciones
Contéstale, Señor, y manifiéstate milagrosamente en cada una de sus necesidades. Padre, regálanos la capacidad para poder discernir en tu palabra en esta oportunidad. Yo te ruego, mi Señor, que me uses como instrumento de tu palabra, que me des las palabras necesarias, Señor, que sean de bendición para tus hijos, Señor, para tus siervos, para tu grey. Padre, en el nombre de Jesús, quedamos reunidos. Amén y amén. En esta oportunidad, hermanos, vamos a meditar este maravilloso texto, esta parábola que el Señor nos ofrece en su libro sagrado. Y vamos a meditar sobre el título, elegibles y aptos para el reino de los cielos. Este tema, hermano, está directamente relacionado y depende de un tema general que es el tema de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es uno de sus atributos más grandes de nuestro Dios y consiste en que Él tiene el pleno control, tiene todo el control y toda la autoridad sobre toda su creación, la soberanía de Dios. Pero podemos meditar en esta situación y podemos hacernos una pregunta inicial. ¿Qué hace elegible a un hombre común para el reino de Dios? ¿O qué nos hace elegibles a nosotros para el reino de Dios? ¿Sabe? Esta es una potestad que solamente tiene nuestro Dios. Esta es una de sus doctrinas más poderosas y es el hecho de que Él tiene la autoridad para elegir. Solamente en su perfecta voluntad, en su completa soberanía y en su total autoridad, dominio y potestad, nosotros podemos ser elegibles ante Él. Esto es en un primer momento. Hay un pasaje bien importante en las Escrituras en las que el Señor deja bien claro de que esa potestad no la tiene el hombre, de poder elegir para el reino de Dios, porque Dios tiene la autoridad necesaria y las capacidades necesarias para poder hacerlo. El hombre no tiene esa oportunidad. Viene a memoria mía en esta oportunidad la situación aquella en la que el Señor buscó un sustituto para el reino de Israel, un sustituto para Saúl. Cuando Saúl cayó de la gracia del Señor, porque había hecho lo malo delante de sus ojos, el Señor buscó un sustituto para el reino de Israel. Y hay una maravillosa situación que se da cuando Él envía al sacerdote Samuel a ungir a David y lo lleva hasta la casa de su padre Isaí y hace una elección entre todos los hijos de Isaí, y habiendo visto a los hijos que estaban en su casa, Samuel se entusiasmó al ver a uno de ellos y él vio su semblante, vio la perfección de su cuerpo, su buen porte, la belleza del hombre, y él vio, según su apreciación, que era la persona idónea, que era la persona capacitada para poder optar al reino o al trono de Israel. Sin embargo, el Señor allí en esa oportunidad deja bien claro que Él no mira como los hombres miran, sino que Él ve el corazón del hombre. Por eso Dios, solamente Él, que conoce hasta las intenciones de nuestro corazón, solamente Él tiene la autoridad para poder elegir. Solamente Él tiene esa autoridad para hacer elegibles a los hombres para el reino de los cielos. Allá en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, y en el versículo 7, la segunda parte del capítulo 7, dice el Señor: porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Queda claro de que el único que tiene la autoridad para elegir personas para el reino solamente es Dios. Ahora la otra pregunta es:
¿quién o qué es lo que hace a un hombre común apto para el reino de los cielos? ¿O qué nos hace a nosotros aptos para el reino de los cielos? ¿Sabe? Lo único que a nosotros nos hace aptos es la aprobación de Dios. La aprobación no de la persona, la aprobación a nuestro servicio en beneficio del reino de Dios. Cuando ese servicio en función o en beneficio del reino es de todo corazón. Pero veamos algunos aspectos o algunos requisitos que están implícitos en el texto que nosotros leímos en esta parábola. Allí en la parábola hay unos aspectos bien específicos en el versículo 14. Y lo vamos a leer en el versículo 14 para que usted pueda identificar conmigo algunos aspectos que tienen que ver con estas dos situaciones, con la situación de ser elegibles y aptos para el reino de los cielos. Y cuando hablo de los reinos de los cielos me estoy refiriendo al reino de Dios. Son frases sinónimas. Cuando usted oye que la palabra de Dios dice el reino de los cielos, es lo mismo que decir el reino de Dios. ¿Y cuál es el reino de Dios? Es el total y absoluto gobierno de Dios sobre precisamente ese reino. Ahora bien, dice el versículo 14, ¿por qué el reino? Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Nos vamos a detener un momento en ese versículo 14. Para poder tener un panorama un poco más claro acerca de este tema, y vamos a reflexionar y vamos a tener por oportuno algunos aspectos que son necesarios que podamos identificar en el texto. El texto dice que el Señor se está valiendo en este momento de una comparación, porque dice el reino de los cielos es como un hombre. Se está haciendo una comparación. Está comparando al reino de los cielos como esta situación en que este hombre procede de esta manera. Y dice, el Señor se vale de una parábola para hacer una comparación, una analogía, una metáfora, para que sus oyentes inmediatos pudieran comprender la enseñanza que Él les quería dar. Pero no solamente los oyentes inmediatos que estaban oyendo la prédica del Señor en ese momento, sino que también para que sus oyentes remotos, o sea, en el caso de nosotros, pudiéramos alcanzar a poder dimensionar o a poder identificar algunos aspectos que tienen que ver para poder entender este mensaje que Dios les estaba dando. Cuando la palabra en el versículo 14 dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre, se está refiriendo, este hombre es nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra hace clara la referencia a un hombre. Se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Dice que el reino de los cielos es lo mismo que decir el reino de Dios. Y como decíamos hace un momento, se refiere al supremo gobierno de Dios, donde Él es la única y suprema autoridad. Ahora bien, dice la palabra también, a un hombre que yéndose lejos, se está refiriendo a la ascensión de Jesucristo al reino del Padre. Acuérdese de que Él, en aquella oportunidad que aparece el texto allá en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, en donde sus discípulos incluso le dijeron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Él les dijo, no les corresponde a ustedes saber los tiempos y las sazones que solamente el Padre ha puesto en su sola potestad. Pero vosotros recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y les dijo que iban a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Luego ellos se habían quedado viendo hacia arriba, viendo la ascensión del Señor. Por eso la palabra aquí, cuando dice de que se parece a un hombre que yéndose lejos, se está refiriendo a la ascensión de Jesucristo al seno del Padre, a la diestra de Dios, o sea, al cielo. Porque a Él les dijo a sus discípulos, allá en Juan 14, 2
y versículo 3 les dice, voy a preparar lugar para vosotros. O sea, cuando él ascendió, eso les dijo allá en Juan 14:2. Si quiere, vamos a verificar esta parte, porque allá en Juan capítulo 14, versículo 2, les dice el Señor que él se iba al seno del Padre. Allá en el capítulo 14, dice la palabra de Dios, en el 14:2, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé un lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí claramente, cuando la parábola dice, un hombre que yéndose lejos se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo cuando ascendió a los cielos y se fue a la diestra del Padre. Y ya lo pudimos haber verificado tanto allá en el libro de Hechos de los Apóstoles como también en el Evangelio de Juan. Él se fue a preparar lugar para nosotros, para que donde Él está, nosotros también estemos. Pero también dice el versículo 14 que llamó a sus siervos. Esto se refiere al supremo llamamiento, el cual atendimos nosotros como hijos de Dios, lo atendimos por la fe. Esa fe que también fue dada por el Señor a nosotros. Por lo cual ahora somos hijos de Dios, como dice la palabra ya en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, o sea, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando dice de que aquí en el versículo 14, dice la palabra de que el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos. Y mire qué importante esto. Llamó a sus siervos, se refiere al supremo llamamiento, el cual nosotros atendimos en aquel momento cuando fuimos apercibidos de la palabra y recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. El supremo llamamiento. Y dice también, y les entregó sus bienes. Ahora, ¿a qué bienes se está refiriendo? Si bien es cierto, la palabra está hablando de la herencia que tenía el siervo, el amo en ese momento, la herencia, su fortuna. Les estaba confiando su fortuna a sus servidores, a sus siervos. Pero a lo que verdaderamente se está refiriendo la palabra, cuando dice y les entregó sus bienes, se está refiriendo a sus bienes más preciados, al bien más preciado del Señor. ¿Y cuál es el bien más preciado del Señor? ¿Cuál es la herencia del Señor que nos está confiando a nosotros en este tiempo? ¿Sabe cuál es? Es el Santo Evangelio de Dios, el cual Él nos ha encomendado y nos ha confiado. ¿Por qué lo compara con la herencia, con la riqueza, con la totalidad de la riqueza y de la fortuna de este amo? Porque para el Señor el Santo Evangelio es la mayor herencia y lo que más valor tiene para nuestro Señor Jesucristo y para Dios, que nos ha confiado ese Santo Evangelio para que nosotros podamos multiplicar ese mensaje y llevarlo hasta lo último de la tierra. Ahora bien, dice también la palabra de Dios, dice en el versículo 15, ya dice, a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Mira qué importante esto. Dice aquí la palabra que a uno dio 5, a otro 2 y a otro 1. Y dice conforme a su capacidad. ¿Sabe qué es esto, hermano? Que de acuerdo a la omnisciencia de Dios o a su previo conocimiento de todo, Él sabe y Él conoce cuáles son nuestras capacidades. Y esto significa que Dios no nos dará, en ningún momento nos dará una carga o un trabajo o una prueba que no podamos llevar o que no podamos soportar. Él conoce nuestras capacidades y conoce de qué nosotros estamos hechos para poder darnos la carga que nos va a dar de acuerdo a nuestra capacidad. Él la conoce previamente. Ahora bien, hay una tremenda situación acá en cuanto a que lo valioso de las riquezas del Señor. Fíjese de que aquí cuando habla de talento,
el talento en aquellos tiempos era una unidad de peso. Y así era como se valoraba tanto los metales. El talento en la unidad de peso. Tanto se pesaba el oro como la plata, como también otros metales. Lo que le daba el valor o la inmensidad de la riqueza de alguien era el valor del metal. Pero igual se pesaba por talentos el oro como también la plata. Pero la palabra de Dios, cuando aquí se refiere a dinero, que se hace una referencia a dinero, en el versículo 17, en donde dice la palabra de Dios, dice, pero ahí en el versículo 17, asimismo dice, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cayó en la tierra y excavó en la tierra y escondió él dinero. Dinero. Cuando se refiere a dinero hace una clara implicación de que es plata, porque el término dinero hace una clara implicación a la plata. Entonces se está refiriendo de que está valorando su riqueza en plata. Y por tanto, cuando habla de talento, pues pero fíjese de que qué importante, porque un talento estaba cifrado, si lo traemos a nuestro tiempo, estaba valorado casi que un talento equivale a decir, si es de plata, equivale a decir $384,000 más o menos. Imagínese usted, un talento vale $384,000 si es plata. Si es oro es mucho más caro, porque el oro, un talento de oro está valorado en la moneda nuestra en este tiempo en aproximadamente $5,760,000. Un talento de oro. Pero aquí la palabra hace una clara implicación de que cuando habla de dinero se está refiriendo a plata. Entonces, un talento estaba valorado o está relacionándose a $984,000 en ese momento. Entonces, mire cuánto les confió. ¿Cuánto les confió a ellos? Al primero le confió casi los $2 millones. Al segundo le estuvo confiando prácticamente un poco más arriba de $500,000. Y al que le confió un talento, le confió prácticamente $384,000, si lo valoramos en la moneda actual. Entonces, ¿qué es lo que podemos rescatar de esto? Lo valioso de la herencia del amo y la confianza que depositó en sus siervos para que pudieran administrar esa plata. Mire qué importante. Ahora bien, qué importante el hecho también de poder ver que en esta situación 2 de sus siervos fueron los que fueron diligentes y multiplicaron al doble lo que se les había confiado. ¿Y qué obtuvieron de eso? Obtuvieron una aprobación de su amo. Mire que el tema que estamos tratando es elegibles y aptos para el reino de Dios. Ya vimos que la parte de la elección es de acuerdo a la soberanía, de acuerdo a la autoridad, de acuerdo al previo conocimiento de Dios. Y solamente Dios puede elegir. Y ahora que vemos en cuanto a la multiplicación y al trabajo en función del reino, y que el hombre o la persona que el Señor elige sea apta para el reino, quiere decir de que ha desarrollado bien el trabajo que se le ha encomendado. Entonces, aquí la parábola habla de 2 de sus siervos que sí duplicaron la fortuna, o sea que sí fueron diligentes en trabajar y lo hicieron de manera que agradaron a su Señor. Ahora bien, quiero que también veamos una situación. Es necesario meditar muy seriamente de que para hacer lo que estamos llamados a hacer, y esto es obra del reino, no para ser vistos por los hombres o aprobados por los hombres, sino para ser aprobados por Dios. Y no solamente respaldados, porque acuérdense de que hay una separación, hay una clara distinción entre lo que es ser, ser respaldados por Dios, porque Dios siempre respalda su palabra. Pero hay una cosa más diferente, o sea, que es la aprobación de Dios. ¿Vean? Una cosa es ser respaldado y otra cosa es ser aprobado. Entonces aquí nosotros estamos llamados a testificar, a dar un buen testimonio de que estamos trabajando en función del reino y que estamos recibiendo el respaldo de Dios por el trabajo que estamos haciendo. Ahora bien,
el Señor deja bien claro, y esto es bien importante, hermano, poder meditar en esto, poder reflexionar en esto, de que nosotros muchas veces estamos haciendo, confundiendo y mezclando una cosa con la otra. El reino de Dios tiene que ver con una visión del reino y no con una visión del mundo. Y es donde nosotros muchas veces nos equivocamos y confundimos. Dios quiere que nosotros desarrollemos las capacidades que Él nos ha dado y que podamos administrar los bienes que es el Evangelio de Dios para beneficio del reino, pero nosotros muchas veces confundimos y lo mezclamos con una visión de mundo. Y estamos asimilando las cosas que son celestiales, el Evangelio mismo lo estamos adaptando con una visión de mundo. Por eso muchas veces nos defraudamos. Y por eso muchas veces nosotros creemos estar haciendo de agradabilidad delante de los ojos de Dios, cuando la verdad es que no estamos haciendo conforme a la palabra o conforme a los valores del reino. Porque también dice la palabra de Dios que en aquel tiempo se acercarán muchos y le dirán a él: Señor, Señor, en tu nombre hicimos tal y cual cosa. O sea, expulsamos demonios, predicamos, ganamos almas en tu nombre, Señor. Y el Señor dirá: apártate de mí, porque a ti no te conozco. O sea, estamos, y quizás en este momento, quizás toda una vida de trabajar de acuerdo a nuestro criterio en función del reino, pero con visión de mundo, cosa que no es aprobada por Dios. Pero Dios es claro de que cuando Él se trabaja para Él, tiene que ser con una clara visión de reino. Y la visión de reino, el Señor Jesucristo dijo que el camino, hay un camino amplio y hay una puerta ancha por donde caminan muchos y se pierden. Pero el camino que es de verdad es un camino angosto y es una puerta estrecha por la que hay que entrar. Entonces hay que saber distinguir cuál es la visión con la que nosotros estamos tratando de caminar como hijos de Dios. Ahora bien, nosotros muchas veces corremos el peligro de quedarnos en la primera etapa del proceso, o sea, en la primera etapa de ser elegibles. Porque ciertamente, hermano, Dios nos eligió, recibimos al Señor por esa cuota de fe que Él mismo puso en nuestros corazones. Le recibimos y fuimos elegidos. Pero nos confió a que camináramos con una visión de reino, con una visión de reino para que complementáramos o completáramos ese proceso en nosotros. Pero corremos el riesgo y el peligro de quedarnos en la primera etapa del proceso, como en el caso de este siervo inútil y negligente que solo fue elegible, pero no fue apto o no fue aprobado para el reino. Ahora bien, creo de que es tiempo nosotros de poder meditar como hijos de Dios. También, o sea, la primera etapa es una realidad en nuestras vidas. Hemos sido elegidos y solo nos quedamos allí muchas veces, inútiles y negligentes. O podemos también optar para buscar la aprobación de Dios, o sea, llegar a ser elegibles y aptos para el reino. Lo cierto es que Dios nos ha elegido y nos ha confiado para que nosotros podamos caminar fieles a esa visión. Y cuando nosotros caminemos fieles en esa visión, eso nos va a mover a nosotros a poder trabajar de manera diligente y productiva en el reino de Dios. Acuérdese de que solamente Él es el que puede aprobar. Solamente Él elige y solamente Él aprueba. ¿Cómo quisiéramos nosotros vivir? Siendo diligentes, trabajando para el reino y de alguna manera ser aprobados, porque hay un gran beneficio. Hay una tremenda bendición.
Mire lo que importante, porque el Señor a los dos siervos que fueron diligentes, fueron productivos y trabajaron en función del reino, Él les dijo a los dos que multiplicaron la herencia, a los dos que multiplicaron sus talentos, el Señor les dio una tremenda bendición. Él les dijo: buen siervo y fiel. ¿Cuántos quisiéramos oír eso de parte del Señor en ese tiempo, en esos días, hermano? Que el Señor nos dijera a nosotros de la misma manera: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. O sea, en pocas palabras, estás aprobado para el reino. Mire qué importante. Y no solamente eso, le dice: entra en el gozo de tu Señor. Como quien dice, entra al reino, porque el reino de Dios, el reino de los cielos, es un reino, hermano, de gozo. Así como lo menciona aquí, en donde dice: entra en el gozo de tu Señor. Pero mire qué tremenda recompensa en función negativa recibe el siervo que fue negligente. Y le dijo el Señor: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y mire qué importante esto, hermano, qué duro. Dice después: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Esto quiere decir lejos de la luz. Las tinieblas es ausencia de luz. Y cuando dice: y al siervo inútil echarlo en las tinieblas, o sea, lejos de la luz, sea lejos de la presencia de Dios, afuera, fuera del reino. Allí, dice, será el lloro y el crujir de dientes. Qué tremendo, ¿no? Yo haría pues una recomendación a usted que me escucha, hermano, que esta palabra sea para reflexionar y para poder meditar, de que de pronto evaluemos y hagamos un balance de cómo estamos caminando en nuestra vida espiritual. Si decimos que somos hijos de Dios, es porque sabemos que hemos sido elegidos, hemos sido elegibles de parte de Dios en su soberanía. Él nos ha elegido, en su gracia, su misericordia. Él nos ha elegido. Pero al mismo tiempo, ese llamamiento que nosotros escuchamos y que atendimos en un primer momento, movidos en fe, lleva y conlleva también un tremendo compromiso. Conlleva una responsabilidad, y es el hecho de trabajar para el reino de Dios. Cuando nosotros meditemos y estemos claros en que tenemos que hacer obra para el reino, no confundiendo el reino de los cielos con el reino de este mundo, no confundiendo la visión de mundo con la visión del reino, sino que siendo bien específicos y bien claros en lo que nosotros perseguimos, que es hacer la obra para el reino. Entonces nosotros vamos a poder evaluar cuál es nuestro caminar. Y al hacer ese balance del que yo le menciono, podemos establecer cuál es nuestra situación presente. Y este balance nos da la oportunidad a nosotros de poder reorientar nuestro caminar de tal manera que podamos hacer obra para el reino, porque ciertamente lo que buscamos como hijos de Dios es ser aprobados por Dios. Acuérdese que solamente Él es el que aprueba. Y qué precioso sería, como le repito, escuchar esas palabras de parte de Dios cuando nos presentemos delante de Él o cuando lleguemos a su presencia, cuando Él nos diga: buen siervo y fiel, sobre poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré.
Y qué maravilloso que nos diga, entra en el gozo de tu Señor. Hermano, es tiempo de poder meditar, de poder reflexionar en esta palabra y poder animarnos y poder levantarnos en poder para hacer la obra que nos corresponde hacer. Y no solamente lo que nos corresponde, hacer un esfuerzo, hacer más de lo que nos corresponde hacer. Porque todo trabajo que es en función del reino, Dios lo paga. Y Dios paga muy bien. Amén. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Es un placer poder dirigirme a ustedes. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Amén y amén.